esto es algo que tenemos que tener igual evidencia en los activos. Si yo traigo activos que el día de mañana no funcionan en la empresa, los debo de retirar. Recuerden que en la norma C6 hablan de una cuenta especial que se llama activos fijos fuera de uso o propiedad, planta y equipo fuera de uso. Ahí es donde los debo de tener. Oye, no ha usado la maquinaria. Pues al momento que yo termine esa maquinaria y ya no se va a usar, lo correcto es darlo de baja de propiedad, planta y equipo, mandarlo a propiedad, planta y equipo fuera de uso, su depreciación acumulada, la depreciación acumulada fuera de uso. Nada más que muchos no hacemos nada de esto, nos da flojera, desconocimiento. Y entonces no hay, vuelvo a repetir, no hay simetría de comparar ingreso, costo y gasto. Nos dan cosas diferentes, o por eso igual podemos traer pérdidas, pero pérdidas contables mal aplicadas. Y yo les mencioné, y creo que hasta les mostré a ustedes, que una autoridad de gobierno del Estado, no el SAT, de gobierno, dice que cuando yo traiga pérdidas contables, debo de demostrar el origen con papeles de trabajo. Y entonces imagínense, traigo pérdidas contables de hace 4 o 5 años, pues le estoy diciendo a esa autoridad que me revise 5 años. ¿Sale? Abusados con ese tipo de cosillas. Por eso aquí me dice que esa pérdida puede ser integrada por uno o varios componentes, ¿vale? Y también pues se va a aplicar a todos, nada más que hay que leer aquí, a todos los que aplicamos norma 3, que siempre les he platicado esto, las cuales se originan durante su adquisición, construcción, desarrollo y el funcionamiento normal de un componente, excepto cuando se vende o hay arrendamiento, ¿sale? Si hay arrendamiento, pues no es mi bronca contabilizarlo. Para eso hay un contrato de arrendamiento. Si hay mejoras a ese tipo de ubicación de inmobiliaria, pues en el contrato se debe de plasmar que aunque yo, empresa, pedí para rentar este local y yo voy a hacer las mejoras para mi presentación, yo las voy a absorber, que al paso del tiempo es futuro y beneficio de esa persona y es diferente. ¿Sale? Eso sí se permite, pero si yo desde inicio tengo que entender que todo lo que yo tenga para ese tipo de activo puede ser adquisición, construcción, remodelación, debo de analizar la operatividad. Por eso igual, con esta norma, ¿qué dice el código agrupador del SAT? Aviéntate a tener obra en proceso de activos nada más, ¿sale? Y yo les mencionaba que todos los que manejan constructoras están educados a manejar una cuenta de obra en proceso. Eso no existe en la contabilidad, pero les gusta manejar esa palabra. Imagínense, esa palabrita caducó en 1991 y hoy en día la siguen usando. Si leen los principios de contabilidad, decía que cuando hablen de constructoras pueden usar la palabra obra en proceso. Ya no existe esa palabra hoy en día. Entonces aquí pasa lo mismo. Al hablar de esos instrumentos de propiedad, planta y equipo, tengo que analizar que lo que yo compre primero es para producir, para transformar, para construir, para operar. Si se va a vender, lo tengo que sacar. Si se va a quedar fuera de uso, lo tengo que sacar. Se va a seguir registrando en propiedad, planta y equipo, pero con una conducta o clave diferente. Eso es lo que me está diciendo aquí. Me dice que debo de aplicar el reconocimiento de cualquier obligación asociada con el retiro del componente de esa propiedad, planta y equipo, así como el reconocimiento posterior de todos los cambios. Y tengo que reconocer la estimación con la parte del costo de adquisición de un componente de acuerdo a la norma C6 o una provisión de acuerdo a la norma C9. Tengo que analizar qué va a pasar con ese activo. A lo mejor alguien de ustedes dicen, oye, pues es que yo sí ya me dedico, le veo más negocio a que compro maquinaria, la uso un año y la vendo, entonces ya tienen un ciclo de esta naturaleza. Eso es a lo que se está refiriendo. Por eso yo les mencionaba, hagan un inventario de sus activos. Acuérdense que por ahí hasta les puse en reglas de revelación una política para revelar los activos. Debemos de tener condiciones, conductas, localización, qué tipo de bien, para qué nos está funcionando, para qué nos sirve. Entonces, aquí, igual si yo traigo este componente que lo voy a vender el día de mañana, pues lo voy a tener que generar contra costo, analizar todo contra costo. Y entonces me dice que puede existir una provisión para el retiro de la planta, la rehabilitación de daños ambientales en la industria extractiva
o la remoción de ciertos equipos en cierto tiempo de industrias al terminar la vida útil del componente. Ya sé para qué va a servir, ya sé que mañana esa empresa pues construyo la nave, tengo mi negocio, ya si la cierran es muy diferente, ¿no? Y ahí ya tenemos que liquidar la sociedad y tener todo ese tipo de cosas. Pero si conozco yo que la empresa compró la nave, la va a rehabilitar, le va a meter conductas nuevas y mañana termina su ciclo y ya no le va a servir, o la maquinaria termina el ciclo y ya no la voy a usar, en ese momento yo ya conozco la conducta, o sé que va a pasar de la conducta de propiedad, planta y equipo, se va a brincar a propiedad, planta y equipo fuera de uso para su posible venta. Y yo les mencionaba, igual todo esto forma parte del costo, pero si aplicamos mal las cosas, si estoy educado, como muchos contadores, oye, préstame tu factura de este activo y dice 100,000 pesos y traen 100,000, oye, ¿y cuánto costó la capacitación del personal? ¿Y cuánto costó el flete de todo eso? No, pues está todo en gastos, en fletes. Está aquí la nómina en costo. Y acuérdense que así no se contabiliza ni un bien ni un servicio. Se dice que debe de incluir todo lo que sea erogado hasta ser puesto en operatividad. Fletes, maniobras, capacitación, gastos aduanales, todo eso forma parte de un activo. ¿Sale? Y si ya sé que mañana lo voy a vender, pues entonces le voy a dar salida al valor correcto. Yo les mencionaba igual, con las nuevas conductas de la autoridad, cuiden los que han mandado a mantenimientos cosas indebidas. A lo mejor es una adaptación y mejora, a lo mejor es un componente, forma parte del grupo. No les quepa de extraño que la autoridad el día de mañana les quite eso de gastos, les pida hacer complementarias a como dice la página del SAT, complementarias, ¿qué? A petición de autoridad, ¿cómo dice? Algo así, ¿no? No me acuerdo ahorita, se me fue el nombre. Entonces, a corrección fiscal o algo así. Entonces, todo esto, pues es porque a veces yo no contabilizo de manera correcta ese componente. Entonces, aquí me está diciendo que puedo traer ese dato. Y siempre a valor presente neto, debo de traer el valor de los flujos de efectivo futuros mediante el método de interés efectivo, usando como tasa de descuento una tasa libre de riesgo ajustada. Acuérdense que igual yo les mencionaba, norma 3 da las fórmulas que trae, norma 6 da la fórmula de valor presente neto, norma C8 yo les di cómo se genera la fórmula de valor presente neto, norma C15 que habla de perpetuidad, que habla de flujo efectivo, que habla igual de valor presente neto, les di las formulitas, ¿se acuerdan? Pues entonces esa formulita es la que tenemos que aplicar ahora aquí, al decir si el activo se va a retirar, lo voy a generar, lo voy a vender el día de mañana, pues tengo esta fórmula que aplicar. Otro método es igual el de costo incrementable. Esto puede contraer más de un periodo si los hechos o circunstancias que lo generan la obligación ocurre a más de un periodo y en cualquier costo incremental incurrido en el periodo se debe de considerar la capa adicional, es decir, cargándose al activo, al activo, al activo. Eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Sale? Normalmente, ¿quién vende este tipo de servicios? La gente que se dedica a hacer estudios de balance scorecard, de gobierno corporativo. Son los que hacen este tipo de estudios. ¿Sale? Entonces, yo les decía, va a haber unas normas que a lo mejor ni me van a entender qué rollo. ¿No? Y así los veo con cara de, eso no sucede. Ok. Después hay otros, reconocimiento basado en precios de mercado, checar los precios que andan en el mercado. ¿Recuerdan qué norma habla de valor razonable? ¿Qué norma es? Es una que nació en 2017. Están en las normas de tipo B. Pues ya les dije. B17 habla de valor razonable, valor de mercado. Ahí yo tengo que tener esas conductas. Yo les mencionaba, si hubiésemos hablado de partes relacionadas, pues en parte relacionada, para no caer en parte relacionada, me dice que yo tengo que cotizar y ser un cliente común, ¿no? Pues aquí pasaría lo mismo. Si hablamos de valor de mercado, pues yo tengo que tener estudios de cuánto anda en el entorno, la rehabilitación, cuánto cuesta, cómo lo hacen. Hay que buscar conductas, pero más sanas, ¿no? Yo les decía, si a ustedes les gusta jugar el outsourcing, pues ya el otro año prepárense porque van a ser auditados casi todos los outsourcing.
Entonces, y no va a ser por el SAT, va a ser por la unidad de inteligencia, que es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si traigo conductas mal aplicadas, costos mal aplicados, pues puedo caer en este tipo de circunstancias. ¿Mi valor de mercado cuál va a ser? En un activo, ¿qué es lo que pasa? O se da mucho, yo les digo, y con todo respeto, los que les gusta comprar facturas. De momento hasta piden una factura de una unidad vehicular, de una maquinaria. ¿Y a dónde está el repube? ¿A dónde está la carta de que el documento, la unidad vehicular es de ustedes? Es que está refacturada, sí, pero acuérdense que hay que ir teniendo el origen de la factura, ¿no? El endoso. Y ya con que vayan haciendo otra factura y otra, no significa que de veras haya sido de ustedes. Entonces, eso se da mucho en el mercado. Facturan hasta maquinaria igual, cosas que no existen. O sea, físicamente nada más está la factura con el importe, pero la estructura de operatividad no existe. Entonces, se ve muy visible. Yo les mencionaba hace rato aquí con el contador, el programita que a mí me costó 3 años, pues de inmediato me detecta si hay facturas compradas, no hay compradas, hay operaciones simuladas, hay actos simulados, y hicimos una prueba, y yo dije, mira, esto es lo que me bota mi sistema. Pues sí. Y sí, ¿no? Digo, así pasaría lo mismo. Si no hacemos bien un estudio, el valor de mercado siempre nos vamos a quedar bajos. Nos vamos a quedar bajos con las operatividades. Entonces, esta normativa, para poder retirar la operación, pues tengo que tener todo mi estudio. Y se acuerdan que hace 8 días hasta les mostré que salió por coincidencia que estamos tocando la norma C15 y que me pidieron una consulta de poder depreciar de inmediato. Y dije, no es tan fácil. ¿Corrijo mi depreciación? No, tampoco es tan fácil. Así me pasa aquí. Para poder hacer una estimación de un activo, si lo voy a retirar, ¿en qué condiciones lo voy a retirar? ¿Cuánto anda en el mercado? ¿Qué va a pasar en el mercado? Yo les decía, los que tienen constructoras, en lugar de que compren facturas, pues mejor pónganse a estudiar un tema que yo les mencioné. Si recuerdan, les dije, pónganse a estudiar municipalizables, ¿se acuerdan? Pues eso es mucho más sano, y eso no es comprar factura y hasta les puede botar pérdida fiscal. Así pasaría lo mismo. Si hablo de una maquinaria, tengo que hacer mi estudio de mercado, tengo que conocer las conductas y entonces registrar toda mi operación y lo voy a presentar pues como un pasivo no circulante, porque se entiende que lo voy a vender. ¿Sale? Entonces tengo que tener ese tipo de operación. Tengo que revelar la obligación asociada, el monto de los activos que están legalmente restringidos para fines de la liquidación. Ya conozco la maquinaria o ya conozco la propiedad, planta y equipo, sé que se va a vender esta, entonces la separo de la propiedad, planta y equipo común. Eso es lo que tengo que analizar, separar ese movimiento contable. Conciliación de saldos al inicio y al final para saber cuánto traigo cargado de registro, cuánto le cargué de costos y cuánto lo aplico. ¿Sale? Entonces, esto sí se aplica en la realidad y les digo, algo me está sucediendo, no sé si en mi último año con ustedes, pero el lunes que vengo a dar curso con ustedes de 3.3, terminando, me voy a un despacho muy grandísimo de aquí, empieza con una K de kilo, ya ustedes sabrán quién es, quieren una asesoría de esto. Entonces, están analizando ellos muy diferente cómo hacer estudios de retiros de activos que están posibles de venta, porque hay muchas empresas que ya tienen la maquinaria ahí botada y la quieren vender por kilo y no es véndela por kilo y ya muere. Son empresas que tienen estudios, que analizan estudios, que hacen de que uso la maquinaria, la uso para un ciclo y después no me va a servir. Me están hablando por ahí de una empresa que tiene como 4,000 millones de pesos en maquinaria y la tienen parada. ¿Qué le van a hacer? Pues ahora sí que si la venden, pero con esta condición, ¿no? Primero necesito conocer la contabilidad, porque tengo una experiencia en este año que conozco una empresa muy grandísima. La imagen que se lleva uno es, tienen una mega organización y cuando voy no tienen nada. Entonces dije, qué pena porque tienen como unos 800 trabajadores, 900 trabajadores, venden miles de millones y no tienen nada. Es más, no saben que la factura 3.3 viene, no saben que hay contabilidad electrónica, imagínense el grado. Pero en serio existe. Entonces, esto ahorita les digo, el lunes voy a ir a ese despacho. A lo mejor ya no doy cursos, no voy al despacho. No, sí seguiré dando cursos, yo vivo de eso.
y de mi despacho. Oye, quiero ver si lo entiendo. ¿Eh? Quiero ver si lo entiendo. Sí. Esta norma es aplicable únicamente por contraer pasivos, por retiros, desmantelamiento Así es. de tu equipo, tu propiedad, planta y equipo. Esa propiedad, planta y equipo es exclusivamente lo que utilizo en mi sustancia económica. Sí. Okay, es decir, me dedico a transporte. Ponte el de los misiotes. Haces un horno para misiotes. Ajá. Mañana ya no vas a hacer misiotes, ya vas a Ok. hacer arracheras. Ajá. Ese horno que tú hiciste ya es un componente para retiro. Ok. Ese componente voy a adquirir un pasivo, Sí, por eso dice obligaciones claro, asociadas. claro. Voy a adquirir un pasivo por desmantelarlo, Ujú. reestructurarlo, cambiarlo, lo que sea, para poder ser vendido. Sí, Lo quito de propiedad, planta y equipo, lo meto a otra clase de propiedad, planta y equipo para vender. ujú, Ok. ¿Eso es esta norma? sí, claro. Desde inicio estás reconociendo que nada más te va a servir para una operatividad, Ujú. para una circunstancia, y entonces empiezas a generar tu movimiento contrapasivo y lo tienes identificado. Ok. Y lo debo de reconocer. Si ya lo sé, lo reconozco desde el inicio. Es decir, yo voy caso concreto, voy a hacer michote de pollo y de carnero y barbacoa y carnitas, Ajá. ¿no? Ah. Yo sé que voy a hacer un horno específico para la barbacoa, sé que ese horno va abajo, en el piso, y voy a hacer un horno para michote y ese va en la pared, ¿no? Ujú. Ese horno para la barbacoa que va en el piso, lo voy a hacer para vender un año. Sí, En el momento en que yo cumpla, si ya lo sé, perdón, que lo voy a ocupar específicamente para ese periodo, para ese lapso, debo de reconocerlo en ese momento en los estados financieros. sí. Y si no te sucediera así, lo que te dice igual la conducta de la normativa, que al momento en que tú hagas tu estudio, lo puedes reclasificar. Es decir, lo usaste medio año, Ujú. sabes que nada más te va a servir para esa operación, ahí lo cambias. Ok. Lo tienes en activo normal, al medio año te diste cuenta, Ujú. haces tu estudio, y me refiero a estudios que se avienten escritos como los que yo les he mostrado, ¿no? Así de los míos, Claro. con tu hoja membretada y ta. De 8 o 10 hojas. En ese momento, tú ya lo quitas de propiedad, planta y equipo normal y lo pasas a el activo ya listo para su venta. Ok, pero entonces yo nada más reconozco el pasivo, lo que me va a costar desmantelarlo, cambiarlo, Sí, modificarlo. sí, porque en el Inter te dio ingresos y te Exactamente. dio costos. Y la duda es también, entonces al momento que lo quite, que lo modifique, lo quito de propiedad, planta y equipo, lo mando a otros activos, Sí, cuando lo venda es una venta de activo normal, Sí, es un claro. ingreso normal, Ah, sí. pero mientras reconozco el pasivo de ese bien que me van a quitar de la propiedad, planta y equipo. sí, Ok. y ya con tu código agrupador del SAT vas a manejar siempre otras cuentas de costos, o en el código del SAT hay un código especial que dice activos fijos para venta. Ok. Ahí, Lo a usar. mismo sería si ese mismo activo lo desmantelo, registro el pasivo, que lo dice Sí. la norma, para modificarlo y ocuparlo para otra cosa. Sí, aunque aquí ya hablamos, si tú lo desmantelas para hacer en otro producto, acuérdate que tu norma C6 te dice que tienes que dar de baja el valor total Ujú. y dar de alta tu nuevo valor Como componentes nada como más. componente. ¿Qué es lo Ok. que pasa? Pónganse en la realidad con facturas. Tú compraste tabique y cemento para hacer tu horno. Tú lo pusiste en obra en proceso de activo. Sí. Existe factura. Haces un horno. Tienes una orden de trabajo donde te dijeron que hacer el horno es la orden 1. Y ahí cargaste nóminas del personal que trabajó. Cargaste materiales directos e indirectos. Lo terminas. Sumas todo, lo cancelas de obra en proceso, lo mandas Manda al al activo, a lo que es maquinaria, equipo, o en el grupo Sí. que tú lo tengas. ¿Sale? Pasa el tiempo, lo vas a remodelar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vuelves a abrir obra en proceso para el componente del horno y le vas a cargar todo lo nuevo que va. Es una adaptación y mejora. Ujú. ¿Sale? Lo construyes. Siguiente paso. Igual existe facturas. Siguiente paso.
lo vas a desmantelar porque ahora vas a hacer un horno de inducción. Ese horno de inducción compraste un horno metal, pero por dentro lleva refractario, que es tu tabique. Ujú. ¿Sale? Entonces ya cambia la versión. Cerámica. Entonces, ese horno físicamente traes algo metálico, hay una factura por algo metálico, pero ya todo lo demás del horno que era artesanal, tus facturas las traes de origen. Lo vas a desmantelar y lo vas a agrupar al nuevo producto. En ese sentido, cuando digas un horno de inducción con refractarios, tal voltaje y todo eso, ya no hay una factura nueva. Ya lo desmantelaste, diste de baja un activo. Ujú. No vas a hacer uno de egresos porque eso no puede ser. Claro. Vas a desmantelarlo, lo vas a dar de alta con el nuevo producto y va a decir, oye, cuando tengas una revisión, te va a decir, oye, tu producto costó 1,000,000, pero ¿por qué tú traes en contabilidad ese horno 1,500,000? Ah, es que mira, este es el componente que yo di de baja para dar de alta este nuevo. Ok. Ese está soportado, no hay factura tampoco, todo está con las facturas de origen. Por eso siempre les he dicho, cada movimiento contable debe tener un origen y una aplicación. Y no todo a veces es factura. En los consumos internos no hay factura. Hay cosas que suceden nada más por control interno. Ok. Así pasaría lo mismo ahorita. Tienes todo soportado, Ujú. sabes que el día de mañana ese horno lo vas a vender, ya hiciste tu estudio, ya te generó ingresos esperados, ya te dio un flujo de efectivo esperado, lo vas a vender, entonces dices, ya lo quito de una operatividad común, le pongo activo para venta con el código agrupador del SAT, activos para venta, porque incluso hasta cuando tienes ganancia o pérdida por venta de activos, hay un código agrupador. Si recuerdan, ahí son los 600, creo, me parece, o 700. Entonces hay códigos agrupadores del SAT, pero haciendo las cosas correctas en ese Ok. movimiento contable. Y en ese supuesto, el valor de rescate lo incremento. Si fuese para ti un beneficio, sí, Ok. claro. Si tuvieras hasta una pérdida, igual lo reconoces. Ok, pero ¿lo sería por separado o lo...? No, tu papel de trabajo te va a decir todo eso. Ok. Tu papel de trabajo va a decir Sí, tu ok, material, mano correcto. de obra, estimación, pérdida, todo lo que tú traigas. Ok. ¿Mm? Entonces los estados financieros lo manejo como uno solo. Sí. Y el papel de trabajo sí lo Así pongo es, por separado. así es. Ok. Por eso son reglas de revelación. Ujú. Te digo, si eso te da certeza, el cambiar un activo, no nada más es lo cambio y ahí muere. Yo por eso les decía, hay muchos contadores que no hemos hecho un inventario de activos y resulta que cuando lo hagas, te va a decir el dueño, ¿qué crees que esa maquinaria que tú me dices ahora es esta nueva? ¿Y en qué momento cancelaste tu operación? Si fuese una conducta jurídica, lo más correcto es, levanto un acta, ratifico el acta con notario o fedatario y está soportado el cambio de máquina a nombre de máquina nueva. Y tan. Ok. Con eso me lo quito, pero tengo una certeza jurídica. Y nada más plasmarlo en notas de los estados Claro, financieros. claro. Porque como no van los estados financieros como tal en los rubros. Sí, entonces no, nada no, más o un sea, Excel. Ok. bueno, o sea, tú tienes tu cuenta normal Sí, de normal. activo y ya muere. ¿De qué se compone? A lo mejor traes ahí, dice maquinaria, y maquinaria te va a decir 1,200,000, 1,500,000. Si tuvieses una auditoría y te dicen, oye, préstame, ¿cómo está soportado este 1,500,000? ¿Qué clase, qué partida, Aquí está qué todo esto. componente? Oye, el año pasado me diste un horno en tu balanza de comprobación a tercer nivel. Ahora no veo el horno. Veo que hay un movimiento de abono. ¿Qué pasó? Ah, mira, es que lo aboné y lo cargué a la obra en proceso de este nuevo producto. Y aquí está mi hoja de trabajo. Eso es lo más correcto. Ok, claro. José Luis, pero sacas completo el componente, el valor total de su primer horno vale 1,200,000. Ajá. Para hacer el nuevo horno va a usar a lo mejor el 70% del horno viejo. Ajá. ¿Le jala todo hacia el nuevo activo? No, acuérdate que la norma C6, ustedes tienen que aprender a tener gastos preventivos y gastos correctivos, operaciones preventivas o correctivas. Cuando es una reconstrucción, hay dos tipos de reconstrucción, la parcial y la total. Si fuese total, entonces sí das de baja todo. Si sabes que de ese cachito que le quitas, vas a volver a seguir usando ese pedacito, se sigue quedando como activo. Sí, pero si ya no lo vas a Si usar. ya no lo vas a usar, entonces sí lo das de baja en totalidad. Ponme el ejemplo más real, ¿cómo qué ejemplo tienes tú? Por ejemplo, ese horno, ¿no? Que dices, vale 1,200,000, pero de este voy a usar 1,000,000 nada más. Ah. Y 200,000
no es los que a lo voy a mejor usar. esos 200,000 ya es la pérdida o desecho que tiene él. Ok, ¿y eso lo llevamos a gastos sin problema o No, depreciación? te o lo qué llevas, hacemos? te lo llevas a otros gastos. Otros gastos. Sí, Ok. sí, porque ya no formó parte de depreciación. Depreciación es algo que se utiliza para dar rentabilidad del negocio. Ya no lo usaste. Oye, si pero si esos, después- pero esos perdón. 200 que sobran me lo llevaría como activo al siguiente activo, ¿no? Y Ah, formarían es que parte. sí, pero ella me dice, ya no los ocupo para nada. Ah, ok, ya es entonces ese desecho. gasto. Creo que ya es desecho. Así es. Ok. Al costo directo. Así es, sí. Por eso te digo, hay que entender bien esa conducta. Entonces, les digo, aquí amarrando esta normativa, pues nada más es soportar documentación. ¿Qué pasó? Oye, José Luis, nosotros teníamos unos moldes que en algún momento te platiqué que estaban en litigio, bueno, se perdió el litigio y bueno, ¿Ya lo perdiste? sí, ya. Y de hecho ¿Tiene tuvieron que sentencia? pagar, sí, tuvieron que pagar penalización también al Sí, pues, derechos y proveedor y todo. pagar las facturas, bueno, en fin. El caso está en que esos moldes pues nunca sirvieron y se vendieron como chatarra, o sea, así tal cual. Ah, Pero ¿será conveniente hacer para ese efecto también un acta administrativa? sí, sí, o sea, acuérdense de algo. Si me refiero a 2 años atrás, estábamos educados a que yo vendía y compraba al auditor, ¿no? Hoy ya es muy diferente, hay gente nueva, hay gente que no acepta tanto mordidas, siempre eso jamás lo vamos a dejar de hacer, pero la gente se está preparando y te está pidiendo siempre certezas jurídicas. Te dice, como este tipo de eventos, tienes todo esto, dame la certeza jurídica, no un comprobante. Significa certeza jurídica, un comprobante significa acuerdo de voluntades, nada más. Entonces, tú ya tienes una sentencia en contra, Sí, eso ya se es una perdió. certeza jurídica. Sí. Todo lo que has dado, todas las penalizaciones, se entiende que en tu demanda que perdiste, ahí dice que tú le vas a pagar regalías, penalizaciones y todo, ¿sale? Si tuvieras algo diferente que no esté mencionado ahí, que te ocasionó un costo, un gasto, es lo que yo ahí sí diría, aviéntate un acta diciendo que soportas tal demanda, denuncia y que tú de común acuerdo aceptaste esa operación para que te sea deducible y no caigas en problemas. Y que se soporte de alguna manera la venta, porque se vendió Así como es. chatarra, todos esos moldes que eran kilos de fierro, o sea, Sí, pero ya tu operación de venderlo como chatarra y abajo del costo es válido, porque tienes certeza de una demanda en una contra. demanda en contra. Sí, Ahora, malo fuera que lo quieras vender sin que tuvieras una certeza jurídica. Ahorita sabes que le vendo la computadora en 100 pesos, ¿quién me los da? Pues todos. ¿Cuánto costó? 3,000, 10,000, 20,000. Pero si hubiera una demanda que yo le gané, que la demanda que yo hago hace veces factura, tanto yo lo hago deducible como tú acumulable, la puedo vender en el valor que quiera porque ya no es rentable para mí. sí, ¿no? De Así hecho, no pasa. sirve. Entonces es válido que lo vendas a menor de costo, hasta $1 si quieres, por kilo, igual no importa. Ok, ahora otra, de esa contabilidad que tomamos, en su momento los contadores no aplicaron las ventas de equipo y el equipo obsoleto que por ignorancia, como normalmente pasa a los accionistas, Ujú. pues tiraron cosas a equipo de oficina, Sí. cosas que ya no servían en escritorios o cosas así. Y yo le estoy diciendo que para poder netear Dar de baja, todos esos claro. activos, pues habría que levantar un Así acta, es. porque no están ni siquiera identificados, de cuenta que lo registraban en la hoja de trabajo como equipo desconocido. Así le ponían literal desconocido. La Entonces, cuenta pues, que ya acá, y ahorita le voy a, bueno, ya regresando le voy a responder la que dijo acá de los depósitos no identificados. ¿no? identificados. Ahorita así pasaría casi sí, para sí, ti. sí, increíblemente así. Sí, bueno, Sí, el pero equipo- ¿qué es lo que pasa? Tú ya diste de baja unos activos, ¿no? Pues ahorita están los saldos, hasta el equipo y la depreciación, están totalmente 100% depreciados. todo. Pero ya ni existen o están facturados porque el dueño es muy quisquilloso y sí factura, o sea, cuando vende algo lo factura. Pero los contadores seguramente no aplicaron porque están los saldos vivos. Sí, ahí lo más correcto es que si tú tuvieras el origen de la factura de venta del inmobiliario en kilos o desperdicio, pues dalos de baja del activo, ¿no? Sí, porque las facturas, que Porque se ¿qué? facturó, él asegura que se facturó, pero en 1900 Carranza, o sea, tienen muchísimo Entonces tiempo. depúratelo así. Ok. Depúratelo así, porque una cosa, o sea, es muy diferente a que yo traigo un activo físico
un activo físico que no lo use, traigo un registro contable que dice activo 10,000,